¿Grabando? Hola a todos, estamos acá otra vez más con un consultor certificado capitalista consciente, Armando Casís. Bienvenido. Además de consultor certificado, es fundador de Capitalismo Consciente Perú, un ejecutivo con mucha experiencia. Bienvenido, Armando. Gracias, Tomás. Encantado de estar aquí y muy contento de poder participar en esta interesante entrevista. Bueno, yo quería hacerte una pregunta, ¿no? Tienes un camino largo de mucha experiencia, mucho suceso. Con base Gracias. a lo que estamos recién conociendo, aprofundizando, capitalismo consciente, es algo que no hacía parte del siglo pasado, ¿no? Empezamos a trabajar muy el siglo pasado y cosas nuevas. Mi pregunta para ti es, ¿qué recomendaciones darías a Armando del siglo pasado para que su carrera podría ser de todavía más impacto que conoces hoy, que le puedes aportar al Armando del siglo pasado, al Armando joven, saliendo de la universidad? Bueno, yo estudié ingeniería, era un mundo diferente a donde estoy hoy día, después de 40 años y pico más. Y lo que yo habría hecho en ese momento era, a pesar de que sabía que el desarrollo del Perú era todavía un país, y es un país en vía de desarrollo, trabajar más con los temas sociales. ¿Por qué? Porque los temas sociales son parte de una vida pública de la nación y donde el Estado y los empresarios y la sociedad civil intervienen. Y entonces eso lo he hecho después de algunos años ya de trabajar propiamente dicho en estos temas, que fue un cambio fundamental en mi vida y que fue muy, muy bueno, porque fue algo que me ha enriquecido muchísimo. Pero ¿qué hubiera hecho? Sin duda, encontrar pues plataformas como de capitalismo consciente o su equivalente. Y de hecho tenía yo una convicción propia para seguir en estos temas sociales. Yo era muy sensible a esos temas y no me equivoqué. Y tan es así que cuando me han venido estas formas de trabajar diferentes, con objetivos diferentes, pero siempre buscando el bien común, me ha ayudado muchísimo. Y estoy muy feliz de trabajar en este mundo, ayudando a otros sectores, por supuesto, como el privado, la sociedad civil, sector público. Muy interesante, ¿no? Porque yo soy ingeniero también, entonces salimos de una universidad que es muy técnica. Sí. Y dónde están los números y no están las personas, ¿no? No. Y eso nos afasta un poco y es duro, ¿no? ¿Cómo mantener esta tensión? Hoy hablo mucho en universidades exactamente para despertar un poco más el lado humano. Sí. Y justo lo que estabas diciendo, ¿no? Mismo a partir de la universidad de técnica, de ingeniería, siempre tuviste esta intención, ¿no? Esta atención al lado Sí, humano. lo ¿Sí? tuve, sí. Sí. Pero Y no yo tenía creo que... oportunidad de trabajarlo. No tenía oportunidad de poderla plantear. Estaba en un mundo de la ingeniería y de la gestión de las empresas, pero que no me permitía ver en ese momento la necesidad imperiosa que hoy, después de tantos años, es imperiosa en el mundo del sector privado de trabajar por los temas sociales y ambientales, no solamente por el factor económico. Ajá, Y perfecto. mirar a tu grupo de interés, cosa que antes tampoco los mirabas, solamente mirabas a tu grupo de interés, que eran los bancos o tus accionistas. Sí, Nada más. Lo demás no importaba. Pero sí, hoy, si no tienes una gestión estratégica de stakeholders, de grupo de interés, las empresas no tienen futuro. sí. Y muy, muy interesante eso. Cuéntanos un poco cómo luego, pasando el siglo al nuevo siglo, ¿no? 21, tuviste más oportunidad de estar más cerca de la parte social, más cerca de la atención a la gente. ¿Cómo eso te despertó una manera nueva de gestión? Porque estamos siempre gestionando el siglo pasado a base al dinero, a los que nos prestan dinero, a los que invierten dinero, y ahora a la gente que produce la riqueza, ¿no? Es muy diferente. Sí,
Bueno, algo personal voy a tener que contar, que fue cuando ingresó el golpe militar en el Perú, en 1960 y tantos. Yo dije, ¿qué pasa en este país? ¿Por qué pasan estas cosas? Y yo ya empezaba a ver ahí, era muy joven, tenía 13 años. Y digo yo, claro, no estoy calificando el gobierno militar, que no fue muy bueno, obviamente, no fue bueno, pero que veía qué cosa había en la otra parte y que era una indiferencia a las nuevas masas que venían del campo a la ciudad. Entonces ahí empezó un poco este conocimiento del manejo del Estado. Por ejemplo, un tema de viviendas. En general, las urbanizaciones tenían agua, luz para construir las casas, se vendían los terrenos. Pero para esta masificación de la gente del campo a la ciudad, no había. Y entonces empezaron la invasión a los cerros. Y la invasión de los cerros tenía una cantidad de temas y problemas cuya factura se ha pasado después y se está pasando todavía, que es el sistema de agua, el sistema de luz, el tema de las escaleras, el tema de los colegios para los niños, para las madres que suben y bajan de los cerros, etcétera, etcétera. Entonces, tuve la oportunidad de que me ofrezcan, después de un trabajo que yo tenía en una empresa del grupo, con fines de lucro, me ofrecieron una organización sin fines de lucro. Se llamó Asociación Atocongo. Y empecé a ver otras cosas. Y yo, que en la Universidad de Ingeniería, un tema pues duro, técnico, veía a todos los profesionales, así, ólogos. ¿Qué hacen? Decía yo. ¿Qué hacen los ólogos? Y ahora, cuando tomé esta empresa a cargo, dije yo, hacen muchísimo. Y más, entonces, pedí perdón por la forma de pensar tan mal de ese momento cuando estaba en la universidad. Y a partir de ese momento, mi trabajo consistió en gestionar grupos de interés para la empresa, para la matriz, y una empresa de industria extractiva. Entonces, con mayor razón, porque estás tocando territorios, cosa diferente a otros grupos de interés que pertenecen a industrias que no tienen territorio. Entonces, ahí cambió mi forma de ver las cosas y tuve que trabajar con las personas dentro de la organización de la empresa para convencerlos de que ya no hay forma de no trabajar con grupos de interés. De que no hay forma que solamente miremos a un grupo de interés, que es el tema económico o el tema de accionistas. Ya no, eso no va más. Y me tomó algunos años. Me tomó algunos años plantearles y convencerles. Y ahora, después de estar 20 años en esta posición, puedo decir que estoy contento porque mucha gente de la empresa, la gran mayoría, entienden las cosas. Y obviamente ya los jefes, los directores, los accionistas que siempre me apoyaron, están recontra también convencidos de este tema, de que no hay sostenibilidad empresarial si no gestionas estratégicamente tus grupos de interés. Es muy interesante porque es casi que un desarrollo natural de la filosofía del capitalismo consciente, ¿no? El enfoque en la gente, en los grupos de interés, crear una cultura, o sea, cambiar la mentalidad de todos en favor del todo, ¿no? En favor de salir del ego y ir al ecosistema. Así es. Y eso es un cambio de liderazgo. Entonces, tu camino es muy, es casi, yo siento un poco de mi vida, yo era, cuando empecé a emprender, un capitalista consciente, inconsciente. Cuando me noté la filosofía, los modelos, ese, wow, eso me permite mantenerme más justo en mi camino y no hacer salir por deviaciones. Así que eso me trae la pregunta, ¿cómo llegaste a Capitalismo Consciente, a ser parte del grupo de fundadores de Capitalismo Consciente Perú? Interesante. Ya mis antenas estaban abiertas totalmente
a estos temas. Ya participaba en plataformas nacionales o internacionales de la sociedad civil, temas vinculados al desarrollo humano, temas vinculados a que las empresas ya tenían que participar de alguna forma en temas como derechos humanos, en temas como no es una responsabilidad social corporativa para venderse, sino realmente hacer cosas que brindan un bienestar a la sociedad y a su grupo de interés, por supuesto, de la empresa. Entonces empezó mi trabajo ya con una estrategia de desarrollo de mediano plazo para trabajar con grupos de interés y participar en plataformas. Esa combinación de las dos cosas, y tuve que estudiar una maestría, tercera maestría que estudiaba, de gestión social, para entender el mundo social. Entonces, ese aprendizaje fue exponencial. Me ayudó muchísimo a entender los lenguajes, las formas de enfocar, qué cosa era un bien público, qué cosa era un bien semipúblico, qué límites tenemos de participar, por qué el sector público a veces no puede consolidar un proyecto, etcétera, etcétera. Y eso me fue ayudando en mi relación con las autoridades del sector político, de los ministerios, de los gobiernos regionales, locales, distritales, los alcaldes, fue enriqueciéndose formidable. Un aprendizaje bueno, y con todos me he llevado muy bien y siempre hemos llegado a buenos acuerdos, con lo que podíamos apoyar y ofrecer dentro de mis límites que la empresa me dio. Eso fue el cambio fundamental de actitud y de respeto al otro. No ponerle la bota en el cuello al otro. No ponerle, yo soy más que tú porque tengo 3 soles más que tú. No, eso no sirve. La dignidad de las personas se siente si están maltratadas o no. Y eso fue también, yo lo digo, exitoso para mí, porque los traté con mucho, y los sigo tratando, por supuesto, y los trataré con mucho respeto. Por más que fueran los recursos, las eficiencias, eso no importaba. Era ayudar, servir al sector público, a otras de la sociedad civil. Era eso llegó a ser, y capitalismo. Entonces Jorge Medina me invitaba a ciertas reuniones informales. Y bueno, yo participaba, preguntaba, y en un momento llegó que Jorge me llama, después de un tiempo: Armando, he visto por conveniente, de acuerdo a las reuniones que hemos tenido, que serías una persona ad hoc, que me puedas acompañar y, a formar el board del capitalismo consciente, lo cual me gustó muchísimo, que me tome en cuenta, y que muy agradecido con Jorge. Estoy en un grupo magnífico de poder trabajar, y hay mucho que hacer con todo el grupo, ¿no? Entonces, y hay también ventajas competitivas con el exterior, con el capitalismo consciente de otros países, ¿no? Sí. De tal manera, pues, que estamos empezando. Así que es otro reto y un desafío para mí nuevo, y que lo voy a tomar con mucha responsabilidad. Qué bien, gracias. Y para cerrar eso, quería hacerte una pregunta, ¿no? Porque siempre venimos de un inconsciente, capitalista consciente, ¿no? Esa cosa. ¿Qué te aportó el programa de certificación, de revisar y la estructura y todo eso? ¿Cómo eso te ha aportado en tu proceso de liderazgo, de cambiar las organizaciones hacia una organización más consciente? Sin duda fue, obviamente, focalizar, priorizar qué es lo importante en una empresa. Cultura. Si no cambias la cultura, no vas a poder avanzar mucho. Sí. Tu liderazgo. Tienes que crear líderes también internamente para avanzar. Tus grupos de interés, ¿no? Y la cuarta fue la cuarta patita.
¿Cuál? Propósito. El propósito, el principal, sí. Y crear Sí. tu propósito. Y crear tu propósito, ¿no? Entonces, y que esa sea tu estrella que te guía, ¿no? Entonces, yo creo que con eso la empresa puede priorizar sus acciones y incorporarlas a su estrategia. No puede estar aislada. Sí. Entonces, y todo tiene que ser difundido a sus accionistas, a sus directores, a sus empleados, a sus colaboradores y a sus clientes, a sus proveedores, a sus grupos de interés. Sí. Y de eso se trata. Y nosotros hicimos algo así, pero lo hicimos de alguna manera, pero no exactamente, por ejemplo, involucrando a los proveedores y a los de la cadena de valor, algunos, para que hagan el reporte de Sí. sostenibilidad. Entonces teníamos 22 organizaciones, tanto de la cadena de abastecimiento como la cadena de distribución, haciendo reportes de sostenibilidad en la empresa matriz, lo Ah, cual ayuda muchísimo porque los gerentes de las empresas ya sabían qué empresas estaban trabajando de acuerdo al alineamiento corporativo de la empresa. sí. Y eso fue muy bueno y que hasta ahora sigue, ¿no? Pero se Ah, requiere hacer mucho más aún. Entonces se así quiere es. profundizar y dejar el modelo del capitalismo consciente ya grabado y que independientemente de los cambios que hayan en las organizaciones de sus directivos, ya hay una meta, hay una ruta, hay un objetivo y por ende el propósito. Así es, a seguir, ¿no? Muy bien. Armando, muchas gracias por este pequeño espacio, ¿no? de conversación, un poco de compartir tu historia, tus sugerencias para los jóvenes, nuestros futuros líderes. Y quería invitar a los que están asistiendo a nuestro video, nuestra conversación, que si tienen preguntas, que nos compartan las preguntas y volvemos a hablar más o volvemos a profundizar cualquier tema que tenga una Sí. de Armando o mío. Así que, Armando, muchísimas gracias por tu participación y nos vemos pronto, espero con más preguntas, ¿no? Gracias, Tomás. Gracias a ti por la oportunidad. Gracias, un Hasta luego. abrazo. Igualmente.